el inconveniente, al parecer, me parecía que no tenía conexión, pero sí seguía cargando. Entonces, buenas noches, pues nuevamente volvemos a nuestra clase. En la noche de hoy em, vamos a recibir la clase para am, em, la, la clase acerca de restricciones legales al acceso documental. Entonces, sé que en las clases anteriores justamente hemos aprendido de el acceso a la información, toda la parte de derechos fundamentales, de cómo se fortalece justamente pues la parte de la transparencia y permitir que los ciudadanos también conozcan las actuaciones en cuanto a las organizaciones y las entidades públicas. Sin embargo, pues hoy estudiaremos del otro lado de este derecho, ¿no? Y es que existen algunos documentos que no pueden, digamos que entregarse libremente, porque pues contienen información cuya divulgación pues podría afectar la privacidad de las personas, la seguridad institucional, hablamos también de los derechos y de la protección. Pues de la ley en cuanto a esos derechos que deben ser reservados, ¿no? Entonces, por ello, pues nosotros desde nuestro rol, pues hablaremos justamente de las restricciones legales de los accesos documentales y cómo actuar frente a esas solicitudes de información que involucre documentos que claramente pues no podamos tener ningún acceso. Entonces, para iniciar, ay, disculpen, listo. Entonces, para iniciar, hablaremos de qué son esas restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las restricciones legales? Y cuando hablamos de ellas es justamente que son las diferentes limitaciones establecidas por la legislación para impedir que determinada información pues sea como tal pues conocida por personas que no están autorizadas. Entonces, digamos que desde las mismas empresas nosotros también hemos logrado evidenciar de que cuando nosotros muchas veces, desde dentro de la misma organización, personas que no tienen acceso como tal a la información que nosotros tenemos, se expone igualmente la información y eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, estas restricciones existen pues justamente para proteger la intimidad de las personas, para que pues hay datos personales que no deben ser compartidos, como por ejemplo tu dirección, datos de tu cédula, datos que no pueden ser tocados por otras personas, la seguridad del Estado también, secretos también en cuanto a la parte comercial, información protegida hacia la parte de reserva legal. Entonces, todos estos procesos administrativos y jurídicos, cuando son de la ley, pues también digamos que se dispone de ellos. Entonces, esto significa que aunque la transparencia es un principio fundamental, pues no toda la información puede ser divulgada, ¿no? Porque debe también que guardarse cierta información para sí mismo se preserve de situaciones, ante diferentes actividades, digamos, o personas no autorizadas que pueden utilizar de forma ilegal esa información. Entonces, divulgarlas, exponer justamente esos datos. Entonces, desde nuestra área, pues lo que debemos actuar es siempre bajo el principio de legalidad, ¿listo? El derecho al acceso a la información pues tiene límites, que es la información pública, como habíamos visto en la clase anteriores, toda esa información en la cual nosotros tenemos acceso, como por ejemplo contratos de algún mandatario, a dónde se va el dinero que nosotros digamos que damos al Estado correspondiente. Entonces, la ley lo que busca es proteger los datos, pues por igual, ¿no? Que todos son igual de importantes, sin importar si tú vives en un sector o en otro. Entonces, aquí hablaremos también del marco normativo y es importante, digamos que entender un poco más qué es este y considero que es mucho más fácil mostrarles este video para entender un poco más de cerca a qué me refiero. Hoy vamos a darle un repaso clave y muy directo a las regulaciones fundamentales para la gestión archivística aquí en Colombia. La idea es que esto sirva como una guía práctica, especialmente para quienes trabajan en la administración pública.
Muy bien, para arrancar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De qué hablamos cuando decimos normativa? Pues es justo eso, el conjunto de reglas que nos marcan la cancha. Son las guías que nos dicen cómo deben hacerse las cosas para que todo funcione de manera ordenada y coherente, sobre todo en la gestión documental. Perfecto. Nuestro recorrido va a tener tres paradas clave. Primero, vamos a la raíz de todo, la Constitución. Luego conoceremos a la institución que protege nuestra memoria documental. Y para cerrar, veremos cómo todo esto se aplica en el día a día. Entremos de lleno a la primera sección. Aquí es donde todo comienza. Vamos a ver cómo nuestra propia Constitución sienta las bases, no solo para la gestión de documentos, sino para proteger los derechos de todas las personas. Y miren, este es el punto de partida, el más importante de todos, el artículo 1. Que Colombia sea un Estado social de derecho basado en la dignidad humana no es solo una frase bonita. Significa que cada documento, cada archivo puede contener la historia, los derechos y la dignidad de una persona. Y eso hay que respetarlo siempre. Sobre esa base, el artículo 8 va un paso más allá. Nos dice que las riquezas culturales, y aquí entra de lleno el patrimonio documental, son algo que todos, tanto el Estado como los ciudadanos, tenemos la obligación de cuidar. Los archivos no son solo papeles, son tesoros de nuestra memoria como país. Claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si los documentos son un tesoro nacional, ¿cómo se protege la información privada, los datos personales de cada uno de nosotros dentro de ese gran universo de información? Y la respuesta está aquí, en el artículo 15. Este nos da tres derechos fundamentales sobre nuestra información. El derecho a conocer qué datos tienen sobre nosotros, a actualizarlos si cambian y a rectificarlos si hay errores. Imaginen, por ejemplo, que alguien necesita corregir una fecha en su historial laboral para poder pensionarse. Bueno, este artículo es su herramienta legal para exigirlo. Y ojo, que esta protección no es algo abstracto, es súper concreta. Cubre nuestra intimidad personal y familiar, la información que está en bancos de datos, ya sean públicos o privados, y por supuesto, la correspondencia y todas nuestras comunicaciones privadas, que son inviolables. Bueno, ya tenemos claros los derechos. Ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de que todo esto se cumpla? ¿Quién es, por así decirlo, el guardián de toda esta memoria documental del país? Vamos a conocer a esa institución clave, la que tiene la tremenda responsabilidad de salvaguardar nuestro patrimonio documental y de asegurarse de que las reglas del juego se cumplan en todas las entidades públicas. Y aquí está, con la Ley 80 de 1989, nace el Archivo General de la Nación, mejor conocido como el AGN. Esta es la entidad que está en el centro de todo el sistema de archivos de Colombia. Pero la AGN es mucho más que un depósito gigante de documentos. Tiene tres funciones vitales. Primero, es el rector de la política, o sea, pone las reglas para todos, principalmente con la Ley General de Archivos, la 594 del 2000. Segundo, dirige todo el Sistema Nacional de Archivos. Y tercero, se encarga de organizar y conservar nuestro patrimonio para que no se pierda. Muy bien, llegamos a la última parte, donde todo esto aterriza en el día a día. Vamos a ver cómo estos principios se convierten en acciones concretas y en responsabilidades muy serias para los servidores públicos. Y esto es algo que tiene que quedar grabado. El acceso a los documentos públicos no es un favor que se pide, es un derecho fundamental. Esto se basa en el principio de máxima publicidad, que dice que en esencia toda la información del Estado es pública, salvo contadas excepciones que marca la ley. Es la base de un gobierno transparente. Y para quienes trabajan en el sector público, mucho ojo, la ley es clarísima y no se anda con rodeos. Negar el acceso a documentos públicos sin una razón válida, ocultarlos o demorar su entrega no es un simple error administrativo, es una falta grave, considerada causal de mala conducta. Y con esto cerramos, dejando una reflexión en el aire. Después de todo este repaso, la pregunta es, ¿vemos los archivos como un simple trámite, como un papeleo que hay que cumplir? ¿O entendemos que son el pilar que sostiene la transparencia, que protege la memoria y que en definitiva garantiza la dignidad humana en nuestra democracia? La respuesta está en la gestión de cada documento todos los días. Listo, entonces con este video realmente lo que quería mostrar era un poco el acercamiento a este tema que es tan importante y es que son las diferentes, digamos que, denme un segundo.
Listo. Entonces, que existe ese marco normativo porque existen como tal unas normas relacionadas a cuanto a la restricción documental, ¿no? Entonces, existe en este marco normativo, pues, unos parámetros. El primero de ellos es la Constitución Política de Colombia, que nos habla del artículo 15, y este artículo que nos ayuda, perdón, este artículo nos habla de proteger los derechos y la intimidad y el buen nombre, ¿no? Entonces, aquí es importante reconocer que no todos los documentos, como por ejemplo nuestro nombre, nuestra cédula, eso es lo que nos identifica dentro de un sistema. Nosotros sí podemos tener la cédula de alguien más o de algo, podemos reportarlo, podemos hacer muchas cosas que digamos que pueden poner los datos de la persona en un estado donde no debería estar, ¿sí? Porque expondría esos datos a personas que probablemente pues, sean inescrupulosas. Entonces, hay que proteger esos datos. También tenemos el artículo 74 que nos habla de reconocer los derechos y el acceso a la documentación pública, salvo en los casos expresamente establecidos por la ley. Entonces, como vimos en el video, hay alguna que otra excepción de acuerdo a algunos documentos mm, que no pueden estar, pues como tal, abiertos y que no es un documento público. Entonces, por otra parte, tenemos la Ley 1712 del 2014 que regula la transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Y es que establece las excepciones de entregar información, o más bien, entregar determinada información. Y esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque no toda la información puede ser pública y el hecho de que nosotros hagamos esa información pública estamos poniendo datos que no deberían estar al acceso de cualquier persona. Por otra parte, entonces tenemos la ley 1581 del 2012 que esta nos habla justamente de proteger todos los datos personales y establecer obligaciones también para quienes administran esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, si tú manejas información que es confidencial, pues no compartirla con tu compañero de área o digamos, si tú trabajas en este módulo y tienes una persona al lado tuyo, pues intentar que, por ejemplo, si te levantas de tu puesto, se apague el equipo correspondiente para que esa información no se exponga, porque es información que es sensible y hay que, digamos, que tener una forma de acceder a esa información desde códigos, desde diferentes, digamos que páginas o plataformas que sean seguras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, más allá de la plataforma, es la persona que está a tu lado, quien se está exponiendo también esa información, ¿no? Y hablamos de la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Entonces, esta lo que establece son los principios, perdón, los principios relacionados con la parte de administración, conservación y consulta documental. Entonces, aquí el técnico lo que debe hacer es justamente reconocer las normas para decir correctamente cuándo la información puede entregarse y cuándo definitivamente pues esa información no debería compartirse con terceros. Hasta ahí esperaría que fuéramos bien. Por otra parte, entonces, tenemos la documentación que es libre, libre acceso, o documentos con restricciones. Deme un segundo. Sí, aquí está, perfecto. Entonces, en la presentación que están visualizando, podemos identificar dos puntos, ¿no? Y es a mano izquierda la información que es pública o de libre acceso y esta generalmente puede ser consultada por cualquier ciudadano, es decir, cualquier organización, manuales, instituciones. Eh, Denme un segundo para lograr visualizar un ejercicio que tengo acá práctico que nos ayuda también a entender un poco más de cerca esta información. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que iba a hacer antes de continuar con la parte de información pública es cuáles cree que son esos documentos de libre acceso y cuáles no, ¿no? Porque nosotros digamos que durante la cantidad de archivo que podemos llegar a manejar en un aula o sí, en un área específica,
hay diferentes tipos de documentaciones, ¿no? Pero ¿cómo identificar esa documentación que es libre? Entonces, es importante, como habíamos identificado en la clase anterior, de preguntar a la organización si no se sabe qué tipo de documentos son em, pues de acceso público para sí mismo no exponer esa información. Entonces, desde aquí nos podríamos preguntar o más bien respondernos que la documentación pues de libre acceso, hablamos pues de manuales, de organigramas, hablamos también, por aquí lo podemos identificar, bueno, vamos a ver por el momento este. Entonces, hablamos de los diferentes organigramas, manuales institucionales, informes de gestión, porque es información que tiene que ser pública para que las personas justamente entiendan más de cerca de qué rol eh, deben tener dentro de la organización, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que entran en organizaciones como de cómo es la estructura organizacional o a quién le debo entregar, por ejemplo, lo que yo hago, si es a un coordinador, si es a mi jefe directo, si es a un subgerente, como identificar ese tipo de cosas, por ejemplo, específicamente en un organigrama, nos ayudan también a entender más de cerca y decir como, ok, esta información pertenece a esto, ¿no? O los manuales institucionales de cómo se lleva a cabo también la información. Y nos dan un desglose mucho más completo para decir como, ok, podemos hacerlo de esta forma y tiene una estructura, ¿no? También hablamos entonces de los diferentes informes de gestión de la compañía, toda la parte de actos administrativos y de carácter general, que es justamente toda esa documentación que tiene un fin, ¿sí? Y pues justamente pues puede ser compartida. Entonces, actos administrativos como por ejemplo información como de horarios, información acerca de qué día se trabaja, etcétera, ¿sí? Y hay información presupuestal pública justamente también para lograr entender un poco más de cerca de hacia dónde se va el dinero. Y procesos contractuales de carácter público. Entonces, esto es digamos que un poco más a grosso modo de qué tipos de documentos nosotros tenemos acceso libre. Pero por otra parte, como podemos identificar al lado derecho en naranja los informes o la información que es reservada. Entonces, de aquí, pues su acceso depende justamente de la autorización del cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Entonces, uno de los documentos que son como restringidos es las historias clínicas, justamente por el tipo de información que tiene, información sensible del paciente, ya sea alguna condición médica o datos como de fecha de nacimiento, cédula, edad, o sea, datos que son sensibles, ¿sí? Y que no cualquier persona debería tener acceso. Y hay otros datos que la gente muchas veces cree que es un documento público, pero que tiene restricciones, como la hoja de vida. Entonces, hay un ejemplo muy claro que les puedo dar, y es que desde nuestra área, muchas veces vamos a estar asociados en la parte de talento humano. Y en talento humano se reciben muchas hojas de vida, pero a veces las personas ponen información extra que no son conscientes de que esos datos pueden ser utilizados en digamos que en un contexto no corporativo. Entonces, a mí me ha pasado que hay hojas de vida que me llegan con la dirección completa, la torre, el número de apartamento, exactamente como la ciudad, número de cédula, y eso es información sensible, ¿sí? Entonces, digamos, si ustedes en algún momento tienen que armar una hoja de vida que claramente entraría dentro de la información que es confidencial, se procuraría que no pongan ese tipo de información como la dirección de su casa. Hay empresas que cuando nosotros hacemos contratación, es decir, piden una ciudad específica, puedes poner Bucaramanga, puedes poner Bogotá, Cali, donde estés ubicado, pero no la dirección. Entonces, la hoja de vida sigue siendo un dato sensible, pero es importante que ese tipo de documentación, como por ejemplo la cédula, ponerla ahí o adjuntarla. Muchas de las personas me ha pasado que cuando nos llega información está la hoja de vida y abajo en el mismo documento está la cédula. Nunca adjunten la cédula ni papeles de ustedes, ¿no? Entonces,
Esto nos ayuda también a que claramente la hoja de vida debe tener unas restricciones de acceso a personas que no deben tener acceso sensible como eso, pero es importante tocar ese tipo de detalles, por ejemplo, que podríamos llegar a tener un poco más de acceso, ¿no? Entonces, si está en una clínica, historias clínicas, antecedentes médicos, etcétera, a menos que sea con el paciente o porque el paciente es menor de edad. Y en cuanto a hojas de vida, pues recalcar que no poner ese tipo de datos porque estás exponiendo tu información. Entonces, por ejemplo, en el empleo.com, que es una de las plataformas más usadas a nivel nacional para empleo, para como cargos más junior, muchas de las personas ponen igual la dirección completa en la página o la dirección, la torre, especifica todo muy bien, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos no deberían exponerse, aunque sea una página pública. Listo, pueden poner Colombia, Bogotá, Cali, la ciudad, pero no especificar. Expedientes disciplinarios, ¿por qué? Igual, volvemos a lo mismo, es información sensible, datos que muchas veces cuando se expone esa información y hay compañeros y logran, digamos, dentro de la misma organización tener acceso a esa información, puede generar un conflicto interno, ¿no? Información tributaria también, porque tiene datos en cuanto a la parte salarial o financiera de alguna persona, datos financieros también, toda la parte de procesos jurídicos reservados, porque igualmente es información que no debería compartirse y más que todo información de menores de edad, ya que los menores de edad pues, deben estar a cargo de un adulto, solo su tutor debería tener esa información. Entonces, desde aquí podríamos preguntarnos y lograr hacer este ejercicio que me parece bastante práctico y es, ¿por qué creen que una historia clínica no debería entregarse a cualquier persona? Ya recopilando un poquito más de la información. Profe, qué pena, es que se le escuchó entrecortado. Ay, todo el tiempo me lo he escuchado entrecortado. Nada, entonces, si no me escuchas igual, dime o levanta la mano y yo entiendo. Les preguntaba que, ¿por qué creen que una historia clínica no debería entregarse a cualquier persona, sea familiar o amigo? Pues, profe, la verdad, la historia, la historia clínica es de uno, es personal, ya que uno requiera la facilidad de pedir un favor a un familiar, a alguien más cercano, ya sería algo como muy extraordinario. Por lo general, siempre pues ahí hay datos personales, número de cédula, fecha de expedición de la cédula, direcciones, números de teléfonos. Entonces, pues eso se puede prestar para malas intenciones, tanto como de la persona que uno requiera que le haga el favor o de personas ajenas a esa historia clínica. Pues como dicen por ahí, hay que desconfiar a uno mismo hasta de la sombra de uno mismo. Sí, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, sé que ya les había puesto el ejemplo antes, pero digamos que toda esa información, digamos cuando somos pacientes, pues claramente es información que está expuesta, ¿no? Y es información que trae muchos datos personales de nosotros, ¿no? Información que, por ejemplo, algo tan simple como de el que tenga acceso a tu información o, por ejemplo, si te mandan exámenes y esos exámenes salen mal y te envían medicamentos para tu casa, puede que alguna persona que probablemente pues tenga acceso a tus datos pueda reclamar esos medicamentos, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos he visto varios casos de personas que acceden a medicamentos, por ejemplo, que no son de ellos y toman las diferentes, como como las diferentes fórmulas para que puedan reclamar los medicamentos de otras personas. Y por ese tipo de cosas que pasaron durante un tiempo, lo que se hizo fue que todos los medicamentos que a uno le entregan, ay, digamos que aquí vienen con el nombre de la persona a quien se le entregan, la fecha, cuánto le debe durar, etcétera. Entonces, eso ayuda a evitar que personas que no sean las que necesitan el medicamento reclamen, ¿no? Entonces, todo este tipo
digamos que ejemplos nos ayudan a entender que definitivamente es información que por más de que uno diga, ay, es mi historia clínica y estaba enfermo, pero es que solo me dolía el estómago y no tenía nada. Es información que no debería compartirse. Dice tu tipo de sangre, qué día naciste, número de cédula, datos importantes y personales. Entonces, evitar que las personas tengan acceso a ese tipo de información nos evita también, digamos que problemas o meternos en tal vez en algún problema que nunca estuvimos ahí, ¿no? Entonces, la finalidad que tiene justamente es reservar esos documentos y toda esa información, pues digamos que tiene unos aspectos muy importantes desde nuestro rol con la información que es confidencial. Entonces, la confidencialidad que implica pues que las personas que no están autorizadas pues no accedan a la información confidencial, ¿listo? Entonces, la confidencialidad pues digamos que tiene unos datos que requiere pues que haya una protección de los mismos. Entonces, ¿qué tipo de datos podemos ver en las diferentes pues, documentos que puedan ser relevantes y que pueda la gente utilizar hacia nosotros? Entonces, tenemos toda la parte de datos financieros, nuestro nombre, nuestra cédula, digamos un correo electrónico, información de dónde vivimos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues también debemos evitar? Pues que las personas, digamos que tengan acceso a la misma y debemos también, pues no simplemente es como decir, ay, voy a evitarlo y no voy a acceder como a un computador de Wi-Fi abierto, por ejemplo. Pero evitar esas medidas también implica protección de los datos, ¿no? Y que no cualquier persona pueda acceder a ellos. Entonces, muchas veces nosotros decimos como, ay, voy a guardar una contraseña en mi celular porque es que es seguro. Si te conectas a una red que es abierta, una red Wi-Fi, pues claramente esa información va a estar expuesta, por más de que tú digas, ah, es que la tengo en un chat que nadie abre en mi celular. Es información que está abierta. Entonces, evitar ese tipo de acciones, pues nos ayudan también a que las personas no tengan acceso a nuestra información. Entonces, administrar, pues justamente los documentos, pues implica también proteger la información, sea personal como la parte pues organizacional, ¿no? Los datos que llegan a nosotros. Por otra parte, entonces, hablaremos. Segundo, listo. Entonces, por otra parte, hablaremos de las responsabilidades del técnico frente a la información reservada. Listo. Entonces, antes de continuar como tal a la otra parte de la información reservada, es importante pues, identificar la privacidad, toda la parte de datos sensibles, información en cuanto a imágenes o mensajes de voz que también pueden estar expuestos ante personas pues, que no deseen utilizar nuestra información de forma confidencial o segura como en las diferentes entidades. Entonces, algunas veces cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a nuestros celulares o accedemos a algún tipo de plataforma, página, nos aparece, digamos, en la parte inferior diciendo como de, desea que le demos acceso a nuestros datos, como de que tengamos acceso a sus datos de privacidad, y uno muchas veces da clic y dice como, sí, ya, pues, si no, no me da dar acceso, pero uno sí debería leer eso porque están accediendo. Ya hacia el celular, tener acceso pues a tu documento, a tu cédula, a datos biométricos, imágenes, voz, y eso es lo que debemos evitar porque son datos sensibles. Entonces, recalco mucho esta parte porque muchas veces nosotros por decir, ay, es que necesito el acceso a la página, ¿no? Pero ¿qué página es? ¿Necesita tus datos realmente o simplemente es una forma bastante fácil de simplemente das un clic y tu información ya es pública? Entonces, tener este tipo de información presente nos ayuda también a evitar ese tipo de errores, más cuando están a nuestro cargo documentos que son institucionales. Entonces, debemos también tener presente de que estamos compartiendo y que estamos dándole también acceso a otras personas. Entonces, pues nosotros desde nuestro rol tenemos la responsabilidad, pues como tal, frente a la información que está reservada.
Digamos que de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues garantizar que la información únicamente sea entregada a quien tiene un derecho legal para consultarlo, si es información que no es de libre acceso. Entonces, entre nuestras funciones encontraríamos como verificar la información de las personas solicitantes, revisar las autorizaciones, digamos que es más claro el ejemplo aquí de muchas veces cuando nosotros logramos acceder a información que es confidencial, nos van a pedir, por ejemplo, de cuando nos envían la información a nuestro correo, que para acceder al documento te pide un código y el código son los últimos dígitos de tu cédula o el código es un código que ya está automatizado con tu número de teléfono. Entonces, ese tipo de verificaciones son importantes. Por eso muchas veces cuando nos llaman de un banco o cuando nosotros hacemos una transacción bancaria, nos piden, por ejemplo, poner el código de acceso a tu celular, pues para saber que sí son ustedes. Entonces, este tipo de autorizaciones, digamos que nos ayuda también a decir como de, ok, sí es la persona que está intentando acceder o verificar la identidad. Entonces, muchas veces cuando se entra, por ejemplo, a alguna institución o algún lugar donde hay documentos o información sensible, te toca que dejes la cédula o algún documento que te identifique, porque eso ayuda a facilitar que esa información pues no acceda a cualquier persona. Aplicar también procedimientos institucionales. Entonces, claramente, cada empresa maneja un procedimiento específico de acuerdo a cada información que se maneje. Un ejemplo de ello puede ser, hay empresas que la forma de manejar la información confidencial es codificando. Entonces, es mucho más fácil que de acuerdo a el área específica en el que estés, te den un código y tal vez una letra de tu nombre y es mucho más fácil recordarla, ¿no? Y así, pues cualquier persona no tiene acceso a esa información o en la parte institucional te dan un código de acceso a la nube específica a la que tú quieres acceder. Y eso también ayuda a que, por ejemplo, no haya copias o el documento que te comparten, entre comillas, comparten porque comparten durante, digamos, mediante la nube, pero no te deja hacer verificaciones. Esos son diferentes procedimientos que ayudan justamente a facilitar que puedes compartir la información, pero no va a ser transversada. Y mantener la confidencialidad de los documentos también. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda también a saber que los datos están seguros y no han sido modificados. ¿Qué otra cosa que es importante? Informar también a los superiores si hay una situación que no es regular. Entonces, si vemos que hay algún documento que, por ejemplo, nos deja abrir y no nos pide ningún acceso o código, o la información está limitada, por ejemplo. Entonces es como de, ok, aquí hay algo que no está bien y nosotros pues dentro de nuestra función debemos también validar qué es lo que se está haciendo con esa información. Entonces, digamos que el incumplimiento de estas responsabilidades, pues, ¿qué es lo que nos ayuda? Pues a generar consecuencias, tanto disciplinarias, administrativas, y si la documentación es muy delicada, pueden haber también, también consecuencias penales. Entonces, compartir documentos es delicado. No tienes que trabajar en una firma de abogados, no tienes que trabajar en lugares donde la información parezca muy confidencial para que la información lo sea. Entonces, muchas veces en las instituciones, por ejemplo, manejan todo lo que es la parte de bienestar. Y bienestar incluye personas que van al psicólogo dentro de la empresa y eso está genial y hace parte también de información que es confidencial. Pero cuando una de las personas, por ejemplo, va a sesión en la organización y no tienen como tal un espacio adecuado para guardar esa información que sea confidencial y no quieren cuadrarlo y lo dejan por ahí encima, cualquier persona puede acceder, pues eso implicaría, digamos que, alguna consecuencia penal. Es lo que tampoco se esperaría dentro de lo que hacemos en nuestro rol. Pues que no es de libre acceso y nosotros digamos que de nuestro rol pues debemos seguir un procedimiento que es organizado. Entonces,
hay diferentes pasos que nos ayudan como tal a tener acceso a esa información que es restringida de forma pues que es segura y conforme a la norma de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, el paso uno es recibir la solicitud. Nosotros no podemos dar información si no hay una solicitud correspondiente. Si, por ejemplo, un área necesita información y tú no puedes llegar a recursos humanos o al área financiera a decir como necesito tal documento, si me lo pueden imprimir y yo me lo llevo. No se puede. Entonces, hay muchas, digamos que metodologías o formas de hacerlo, pero en este caso se iría a recibir una solicitud, ya sea por tu jefe, tu superior, coordinador, etcétera, que te da el permiso, la autorización para tener acceso a esa información. Por otra parte, tenemos que identificar los tipos de documentos solicitados, ya que hay unos pues que se requieren también como hacia la parte de un permiso legal o tiene una restricción que es vigente o tiene acceso durante cierto tiempo. Entonces, identificar si el documento es de acceso en cualquier momento o tiene un tiempo establecido, ¿listo? O el tipo de documento, pues que puede ser solicitado si requiere un tiempo, por ejemplo, para la entrega. Hablamos también de determinar si existen reservas legales, es decir, que si la información que yo tengo, por ejemplo, de alguna persona que se manejaba como confidencial, si esa persona a quien yo le voy a pasar esa información, pues puede tener acceso a esa información que es sensible. Paso cuatro, que es justamente verificar que la información, o más bien que la identidad de la persona sea legítima en cuanto a quien la solicita. Entonces, que vaya con número, que vaya con su cédula o que vaya con el correo y la cédula de acuerdo a la persona que lo solicitó, porque así nosotros tenemos la tranquilidad de que la información no fue entregada a manos, pues que no deberían tener acceso. Y por otra parte, pues tenemos también el paso 5, que aquí lo que buscamos es tener justamente que consultar los procedimientos institucionales, ¿no? Cada empresa maneja la forma documental de forma muy diferente, entonces probablemente los procesos que se manejen en una universidad son diferentes a los que trabajan en una clínica o en el área de talento humano. Son totalmente diferentes, pero el tener claro desde que nosotros ingresamos a una compañía de qué tipo de documentos son abiertos al público y qué documentos son de la parte privada, pues nos ayudan también a no exponer esa información que está en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros podemos asumir que es información que es pública, pero en este tipo de casos donde nosotros manejamos documentación que probablemente nosotros creamos que no es sensible, es mucho más fácil cuando hacemos todo al derecho y preguntamos cuando ingresamos apenas a una organización qué tipo de documentos se pueden compartir de libre acceso o qué documentos no, y así nos evitamos también, digamos que algunas cuestiones legales. En el paso 6 hablamos entonces de entregar o de negar, si es el caso, la información fundamental que se está solicitando. ¿Por qué? Porque tiene unos pasos, que es lo que nosotros estamos haciendo, que es justamente recibir la solicitud, el análisis, la validación de si la persona que está solicitando esa información realmente sí la está solicitando a alguien que se le pueda compartir esa información o simplemente es una persona que quisiera reclamar tal vez algún documento para tener información de alguien, pero no está autorizada. Y por último, dame un segundo a ver si alcanzó a ponerlo acá en las diapositivas. No, listo. Entonces el último paso, sé que el 6 y el 7 me faltan, pero igual los podemos tener presente, es registrar la actuación documental. Entonces, toda información que nosotros compartamos con otros, debe haber una base específicamente para ese tipo de información que es privada, de a quién se le compartió, cuándo se le compartió, entonces poner nombre, fecha, día, que se firme la persona a quien se le fue entregado para que haya un antecedente si en algún momento pasa algo o esa información no se pueda compartir, tú puedas verificar y decir, ah, sí, mira, acá este día, esta hora, esta fecha, vino esta persona a talento humano o el área en que tú estés y puedes validar de que esa información sí salió y se le entregó a esa persona. Entonces, nosotros, como diríamos vulgarmente, es información que uno debe cuidar, pero no es de libre acceso. Entonces, debemos cuidar como esa información.
Por otra parte, denme un segundo. Entonces, por otra parte, tenemos los errores más frecuentes y es lo que nosotros también debemos evitar dentro de lo que nosotros hacemos. Y uno de ellos es entregar documentos sin autorizar, es decir, como de, ay, pues es que del área me llamaron o me llamó esa persona por teléfono para preguntarme si tenía ese documento y llegó aquí a talento humano a decirme que sí se lo daba y pues como me llamó a decirme, pues yo se lo di. No, porque nosotros, como vimos en la diapositiva anterior, hay justamente un protocolo para que esa información llegue a las personas que debe llegar y no que la información sea abierta. También compartir información mediante redes sociales o aplicaciones personales. Entonces, algunas veces, digamos que algunas instituciones lo hacen así y dicen como, "Ay, yo te comparto, por ejemplo, una prueba técnica y si tú envías la prueba por correo, esa persona se queda con la información en el correo. Entonces, hay que evitar ese tipo de errores para que la información no quede abierta, ya sea en un correo electrónico externo, en redes sociales. Digamos que muchas de las formas en que las personas llegan a las instituciones también es por publicaciones en redes, pero no se puede compartir esa información personal porque son datos ni siquiera nuestros, sino institucionales que abren una brecha de quién tiene acceso y quién no debería tener. Comentar información confidencial con terceros, así sean de tu misma área. Si tú eres el único que tiene acceso a esa información, no divulgarlo, por ejemplo, a la hora del almuerzo o en otro espacio en donde, pues, ay, es que no saben qué es lo que estoy haciendo yo, pero es información que es sensible, entonces no hacerlo. Dejar documentos visibles en el escritorio. Entonces, sé que muchos de ustedes trabajan la parte de documentos físicos, pero también todo en el computador y es similar. Si ustedes se paran del computador y van probablemente a almorzar o van al baño o no están frente al equipo o van a alguna reunión, siempre bloqueen el equipo porque es asegurar la información y no que personas externas accedan a esa información. Mm, Otra forma es si tienen documentos físicos que tienen alguna firma de algún director, que tienen algún documento que sea muy importante y que no debería estar expuesto, si tienen un cajón con seguro, guardarlo ahí o llevarlo a donde se guarda el archivo, pero no exponer ese documento que probablemente cualquiera puede llegar a decir esto, le toma una foto y ya la documentación está expuesta. Y hoy en día es muy fácil exponer esa información porque cualquiera, pues de nosotros puede tener acceso a ella. Entonces, evitar ese tipo de errores. Imprimir documentos innecesariamente, ya ni siquiera toca imprimir porque muchas veces simplemente es darle clic así y ya la persona tiene acceso a toda la información de un mismo documento y no hay que ir a imprimirlo, no verificar también la información de quién nos está solicitando. Esa información también es un error, tal vez por el afán, tal vez porque no miramos si envió un correo y nos dijo que sí lo envió, pero nunca lo validamos, no hicimos firmar a la persona de quien se le entregó el documento de cuándo se le entregó, qué fecha, qué día, probablemente la hora si es necesario. Entonces, tener todo este tipo de cosas presentes nos evitan exponer nuestro trabajo, ¿listo? Entonces, cada uno de estos errores, pues justamente es dentro de la gestión que tenemos, nos hace responsables porque es información que nosotros netamente manejamos. Por otra parte, entonces tengo, ay, perdónenme. Perfecto. Entonces, por otra parte, tenemos como tal un caso y es que nos podemos imaginar que un ciudadano llega a una institución solicitando una historia clínica, igualmente el ejercicio que vimos antes. Entonces, me voy a devolver un poquito como para lograr visualizar el ejemplo que habíamos visto anteriormente y lograrle dar un sentido. Entonces, en este ejercicio de acá, vamos a lograr retomar para lograr entender un poquito más desde el caso práctico. Entonces, imaginemos que tenemos un ciudadano que llega a una institución solicitando una historia clínica. Digamos que en este caso es de la persona que tenemos aquí y es el vecino de esta persona llega a solicitar pues información de nuestro paciente. Aunque insista que son motivos personales, que no puede ir, que él necesita dar esa información. Ustedes en ese caso, ¿cómo gestionarían el acceso a esa información y qué creen que es pertinente?
Ay, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sería pertinente aquí? Pues no compartir esa información. Sabemos o entendemos desde la postura de la persona que viene, que uno diría como, ay, es que la persona necesita la documentación. Y muchas veces nos ha pasado tal vez en alguna institución que es que alguien no puede ir y nosotros pues digamos, ay, es que solo es una vez y yo comparto esa información. Pero al tener datos sensibles, nosotros estamos exponiendo a nosotros mismos en nuestro trabajo, o sea, exponemos nuestro trabajo, exponemos a la organización porque sea demandada por em, dar datos no autorizados a personas que probablemente no debieron tener acceso a esa información. Entonces, digamos que desde aquí la acción correcta sería, uno, verificar la identidad de la persona, si ésta tiene acceso como tal a la información que nos está solicitando, que haya una solicitud de autorización del titular, es decir, de la persona que estaba enferma, y un documento que lo legitime. Entonces, por ejemplo, le di un poder, le di una carta que esté firmada con la cédula donde indique que la información sí corresponde a lo que nos está diciendo, de también que explicar las restricciones legales que puede haber, como explicar de si no me entregas esto o debemos pedir esto, porque de acuerdo a la norma es importante que nosotros tengamos la información correspondiente de a quién se le está compartiendo la información. ¿Listo? Y por otra parte, pues abstenerse también pues de entregar la información que no cumpla con los requisitos. Entonces, por ejemplo, nos llega una persona aquí con la carta, pero no tiene firma, no tiene la cédula, ¿qué otra cosa? No tiene información relevante como de datos de la cédula o información que sea verificable. Entonces, evitar este tipo de cosas nos hacen también de caer en cuenta de que no toda la información pues es pública. Esto va más allá de una historia clínica, sino también entender que esa información que tenemos a nuestro cargo puede ser de diferentes instituciones, pero tiene la misma importancia y es justamente lo que debemos evitar de que otras personas pues tengan acceso a esa información. Eso es básicamente. Entonces, volviendo a nuestras diapositivas, aquí hablaremos también de las buenas prácticas de la gestión o de la protección documental, porque esto también requiere como tal unas pautas específicas. Entonces, hablamos de la organización recomendada. Entonces, aplicar controles de acceso, utilizar contraseñas si se requiere, clasificar correctamente la información también nos ayuda justamente a categorizar los documentos según el nivel de la reserva legal y no simplemente decir como, de, ah, no, sí, pues yo creía que esto era público, pero hay unos lineamientos y unas normas de acuerdo a cada institución. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Clasificar correctamente la información, porque si no se clasifica, pues se pierde. Y tampoco, si una persona no se capacita en cuanto a qué información debe dar un acceso y qué información definitivamente no, pues va a haber un mix ahí que uno dice como, la información no está segura y eso es lo que nosotros también debemos evitar, que la información sea entregada abiertamente a personas que probablemente no tengan buena intención con nuestros datos. Capacitar hace una de las partes más importantes, pero también mantener los registros de consulta documental. ¿Por qué? Porque cada documento requiere muchas veces actualizaciones o se modificaron y nosotros debemos tener esa información correspondiente de acuerdo a lo que se necesite o a la vigencia del mismo, ¿no? Cumplir con las normativas vigentes, es decir, de acuerdo a la normativa, tanto institucional como normativas de Colombia, pues validar si realmente nosotros está vigente la información y promover la cultura confidencial de confidencialidad, ¿no? Y es que no cualquier persona debería tener acceso a toda la información. Entonces, esto es de nuestra práctica, que es lo que nos ayuda pues a fortalecer justamente la confianza institucional, que es lo que realmente deberíamos generar dentro de la institución. Entonces, para reflexionar como tal, para finalizar esta clase, lo que buscamos es que protejamos esa información, pero no significa que proteger esa información sea ocultarla. Es como, ay, no, es que tú no la puedes ver o, ay, no puedes tener acceso, sino es decir, como no cualquier persona
puede tener acceso, pero es fácil encontrarla y eso es muy diferente. Por otra parte, entonces significa también administrar responsablemente, garantizando también los accesos en cuanto a la parte de ley, lo que se permite, pero también lo que está preservado en la confidencialidad de los derechos de las personas de acuerdo a lo que se exige. Entonces, yo no puedo publicar una historia clínica y decir como, ay, es que este ya no es paciente de nosotros. Esa información debe guardarse. La transparencia de la misma, ¿sí? Y esa transparencia también hace parte de la protección de la información, que son los conceptos opuestos. Y ambos se complementan pues para construir esas instituciones que son responsables. Entonces, desde nuestra labor, pues justamente lo que debemos hacer es garantizar pues el adecuado manejo de esta información institucional, que no es información nuestra, sino que es de la institución. Y cada solicitud de documentos pues representa una responsabilidad. Entonces, antes de entregar cualquier documento que debemos tener presente, pues tener presente que si la información es pública o no, si existe alguna restricción legal, si el solicitante está autorizado para tener acceso a esa información, si se está respetando la normativa vigente de acuerdo a la solicitud y responder correctamente también las preguntas en cuanto a proteger la información de los usuarios y de los propios funcionarios, ¿no? Porque muchas veces, si uno no pregunta, hay información que nos llega a nosotros, pero sí es importante que nosotros digamos qué información se puede compartir para nosotros desde nuestra tranquilidad, decir, puedo compartir esta información y no pasa nada porque es información pública. Entonces, creería que esto es más que todo una invitación para que asumamos justamente desde nuestra labor, que sea responsable, que seamos comprometidos y que tengamos una ética de la información que nosotros manejamos. Aunque la información no sea confidencial, no debemos compartirla con todo el mundo, porque eso hace parte de la protección de la información. Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o inquietud frente a lo enseñado el día de hoy. ¿No? ¿No hay ninguna duda? No, profe, no hay ninguna duda hasta el momento, pues todo muy bien explicado y pues por lo general siempre hay que tener paciencia con todos, con las personas que nos atienden. Por lo general, pues no hay que entregar tampoco, pues nos quedó muy claro que no hay que entregar tampoco información a cualquier persona sin previa autorización o por orden de un juez. Total, total. Entonces creo que cuando uno aprende también a identificar qué tipo de información es inosensible, nos ayuda a facilitar nuestro trabajo. Entonces, nada, eso era todo por el día de hoy. Muchísimas gracias pues por hacer parte de la clase. Igual si tienen alguna duda, pues no duden en responder. Recuerden que este es un espacio pues abierto para lograr tener un conocimiento más amplio de esto que estamos aprendiendo. Entonces, si no es más por el día de hoy, pues muchas gracias pues por el tiempo y por la disposición y nos vemos la otra semana. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, pues, nos veremos ya la otra semana. Que Claro pase que buena sí. noche. Bueno, Igualmente, señora, hasta luego. hasta luego.